Hoy nos toca el capítulo número 4 del libro de Josué. Capítulo número 4 del libro de Josué. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título el capítulo número 4, las 12 piedras tomadas del Jordán. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Fíjense, del medio del Jordán, donde estaban los sacerdotes con el arca. Entonces, mandadle diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. O sea, llamó cada hombre que representa cada tribu. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento en conmemoración a los hijos de Israel para siempre. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces aquí estamos viendo que Dios, el Padre, mandó a Josué que llamara a 12 hombres, que cada hombre estaba representando a cada tribu del pueblo de Israel. O sea que eran 12 hombres, uno de cada tribu. Y les dijeron que pasaran delante del arca hasta la mitad del Jordán. Allí estaba el arca y estaban los sacerdotes. Recuerden que cuando ellos iban a pasar el río Jordán, iba el arca con los sacerdotes allá adelante del pueblo. Ellos se quedaron en medio del río mientras el pueblo pasaba. Entonces ya el pueblo había pasado. Ahora estas nuevas instrucciones Dios se las da a Josué, que tomara un representante de cada tribu y que llegaran allí donde estaban los sacerdotes y el arca. ¿Qué iban a hacer allí? Iban a tomar por cada tribu, o sea, un hombre, de acuerdo a las tribus que hubiesen, iban a tomar una piedra. Entonces, con esa piedra, ellos las iban a colocar en el sitio donde ellos iban a acampar. Y las iban a levantar como un monumento, en conmemoración, o sea, para recordar y para que los hijos de Israel, para que siempre recuerden ese momento que ocurrió allí. Cuando en el día de mañana le pregunten, ¿y estas piedras y este muro qué? ¿Qué significa eso? Y allí ellos tendrían que contarle lo que Dios hizo. Que Dios abrió el mar, el pueblo pasó, y contarle todos los sucesos, como Dios en una manera sobrenatural hizo esa manifestación allí, se manifestó de una manera poderosa. Ellos le iban a contar a sus hijos. Cuando vieran el monumento, que iba a ser una conmemoración para que recordasen.
Entonces esto me hace también recordar, esto es lo que estamos leyendo aquí de las piedras, eso es un acto profético. Entonces es importante saber también que los actos proféticos vienen de Dios. Los actos proféticos son bíblicos. Los actos proféticos son de la palabra, están escritos en las palabras del Señor. Y en las palabras de Dios hay muchos actos proféticos. Y es más, actualmente nosotros como la Iglesia de Cristo, a nivel mundial, practicamos un acto profético. De repente no lo han visto como acto profético, pero eso también es un acto profético, porque es algo simbólico, un acto simbólico. ¿Cuál es ese? Cuando el pueblo de Cristo, la Iglesia de Cristo, toma la Santa Cena. Esa es nuestra Pascua. Esa es nuestra Pascua, la Santa Cena. Y eso se hace a nivel mundial, la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Nosotros en la Santa Cena tomamos lo que es el vino y el pan, que para la Iglesia de Cristo, conforme a la palabra, dice que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el vino representa la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesús. Pero sabemos que ese no es el cuerpo real de nuestro Señor, porque ese es un pan. Y sabemos que esa no es la sangre de verdad del Señor Jesucristo, porque ese es un vino. Pero nosotros lo hacemos como algo simbólico, como el Señor Jesucristo nos lo hizo para recordar. Entonces, eso es un acto simbólico. Entonces vemos que en la Biblia están escritos los actos simbólicos. Hay muchos actos simbólicos. Hay muchos actos simbólicos. Y esto que acabamos de ver aquí es un acto que Dios mismo, un acto simbólico, que de repente no lo estamos aquí leyendo, que diga acto simbólico, pero esto es algo simbólico que el Señor les está mandando, que ellos les mandaron a hacer allí. Amén. Sigamos entonces. El 8. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en el medio del Jordán. Fíjense, 12 piedras que representa cada tribu, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y los levantaron allí. O sea, que lo colocaron en el sitio donde iban a acampar. Allí levantaron ese monumento con todas esas piedras. Dice Josué, y dice, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. O sea que cada representante de cada tribu tomó su piedra, levantaron ese monumento y aparte dice que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Wow, esto es tremendo. Dice que han estado allí hasta hoy. O sea, que Josué tomó 12 piedras y él las puso, las levantó allí en medio del Jordán, donde estaban allí los sacerdotes, el arca. Él levantó allí 12 piedras. Aparte, los representantes de cada tribu tomaron su piedra y ellos lo colocaron en el sitio donde iban a acampar. Y aquí dice que las que levantó Josué en medio del mar, que han estado allí hasta el día de hoy. Recuerden que el mar se cerró. Tremendo. O sea, el mar volvió a su sitio. Entonces, 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Aquí estamos viendo aquí, como dijimos en un momento, hace un momento, que iba el arca, los sacerdotes, ellos cuando fueron cruzando, que fueron los primeros que cruzaron el Jordán,
Se abrió, ellos se quedaron en medio, pasó todo el pueblo, y aquí está diciendo que el Jordán seguía así, o sea, con ese camino abierto, hasta que Josué terminó de hacer todo lo que Dios le había mandado. Fíjense, terminó de pasar el pueblo al otro lado, pero todavía tenía que hacer lo de las piedras, el acto profético. Tuvo que llamar a los dos, los representantes de cada tribu, cada quien fue a buscar su piedra, se la llevó al sitio donde estaban acampando, y Josué tomó 12 piedras y lo hizo allí, donde estaba allí los sacerdotes con el arca. Y dice aquí que allí ellos estaban allí en medio, el Jordán dividido, hasta que ellos no terminaron de hacer todo. Todo el mar estuvo así, se mantuvo así dividido. Eso fue de verdad sorprendente, poderoso. Quien haya podido ver eso con sus propios ojos, wow, eso fue, wow, de verdad que tremendo. Entonces, eso no, el agua no volvió a su sitio hasta que terminó Josué de hacer todo, dice aquí. Y, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Recuerden que estas tribus, las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, recuerden que ellos ya habían tomado la tierra que estaba antes de pasar el Jordán. Recuerdan que eso lo leímos. A ellos les gustó esa tierra, la pidieron a Moisés, a los líderes, y ellos le dieron la tierra con la condición de que los hombres tenían que ir a apoyar a sus hermanos del pueblo de Israel a pelear, a conquistar las demás tierras. Esa fue la condición por la cual le dieron esa tierra. Ustedes van, ok, ustedes pueden tomar esa tierra, está bien. Estaba antes de cruzar el Jordán. Pero ustedes no pueden dejar solo a sus hermanos, ustedes tienen que ir allá a pelear. Hasta que cuando ya todos conquisten su tierra, bueno, ya ustedes entonces pueden volver a su tierra. Entonces aquí vemos 12 que dice también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Dice, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura del Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Fíjense que Dios es quien hace todo. Dios le dio esa autoridad, así como se la dio esa autoridad a Moisés, ahora también le dio esa autoridad a Josué, porque al final la obra es del Padre, la obra es de Dios, no es del hombre. Uno solamente está bajo el servicio de Dios, uno solamente es un instrumento, pero al final todo es de Dios. Dios creó los cielos, la tierra, todo, la humanidad, todo. Entonces todo es del Padre de Dios. Entonces vemos que Dios le dio autoridad a Josué, así como se la dio a Moisés, para que el pueblo lo respetara. Dice 15. Ahí dice, y todos los días en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Fíjense, cómo allí estaba el respaldo de Dios con él, le dio autoridad ante todo el pueblo. Dios hace todo. Cuando Dios tiene planeado algo, hacer algo, ¿quién puede detener al Padre? ¿Quién puede oponérsela a Dios? ¿Quién le dice a Dios que haga esto o aquello? Nadie. Dios es Dios, Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y nadie puede decirle nada, porque Él es Dios.
15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Después que Josué hizo todo lo que Dios le había dicho, y ya salieron de allí del medio del mar, salieron los sacerdotes con el arca, como dice aquí, ya después que pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su lugar. Increíble. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado del oriente, Jericó. De verdad que esto es poderoso. Dice 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán de delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, en el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los del pueblo de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fíjense que aquí vemos algo. Vemos que Dios también se preocupa de que lo que Él hace presente, de los milagros que Él hace presente, de repente la sanidad, de los prodigios, lo que Él hace, Él se preocupa para que esa manifestación de Él presente no se les olvide a su familia, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los que vienen después de ellos. Y eso lo hemos estado viendo cuando hemos estado leyendo los devocionales pasados. Y vemos que aquí continúa haciendo lo mismo. Mandó a levantar ese monumento de piedra para que quede allí como conmemorando un recordatorio. Para cuando sus hijos, los nietos, todos los que vienen detrás pregunten, y esta piedra y ese monumento. Y ahí le cuenten lo que se hizo, lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Y fíjense que eso también se aplica hoy en día a nosotros. La otra vez estábamos leyendo un capítulo donde Dios decía eso. Que les recordáramos siempre a los hijos, a los nietos, todas las maravillas que Él hacía. Por eso que cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, bien sea haciendo un milagro, bien sea una sanidad, algo, porque Dios siempre hace algo en nuestra vida. Dios hace algo siempre en nuestra vida. Entonces Dios nos manda que eso también se los contemos. Siempre lo estemos recordando a los hijos. Recuerden lo que Dios hizo. Recuerden que hace 5 años, cuando estábamos así asados, miren cómo Dios de una manera sobrenatural. Llegó fulanito, hizo esto, aquello, pero fue Dios quien envió a esa persona. Recuerden cuando estábamos aquella vez que casi me moría. Si no fuese por Dios que metió su mano, yo no estuviera aquí contándola. Recuerden, o sea, Dios manda siempre a recordar lo que Dios hace.
esos milagros, esas señales, esas maravillas, esos prodigios, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios siempre lo manda a recordar a nuestras generaciones, a los hijos, a los nietos. Siempre, ¿para qué es eso? Para que no se olviden de Dios, para que siempre tengan a Dios presente y no se les olviden de que Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es poderoso y que no hay otro como Él. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, no les recordamos a los hijos siempre esas cosas, a los nietos, ¿cómo van a crecer ellos conociendo a Dios? ¿Cómo van a crecer ellos conociendo el poder de Dios? Y creciendo con fe también, porque el hecho de contar todos los milagros que ha hecho en mí, todas las manifestaciones que ha hecho en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, eso es para que la fe crezca. Imagínense el pueblo, las familias contándole a los hijos, recuerden que hace 10 años pasó esto y aquello. Mira, vino Dios y abrió el Jordán y vino y pasó esto y pasó aquello. Wow, los hijos tremendos, ¿verdad? Sí, el mar se abrió y duró todo ese tiempo y se hizo esto, aquello. Entonces, ese trabajo hoy en día también tenemos que hacerlo nosotros. Eso no ha cambiado, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Por algo Dios siempre recordaba eso. Siempre le recordaba al pueblo lo que él había hecho en tiempo pasado. Siempre le mandaba a que le recordaran a los hijos, a los nietos, a toda su generación, las maravillas y el poder de Dios. Nunca uno tiene que olvidarse de las maravillas y el poder de Dios, de su manifestación. Nunca, nunca. Siempre hay que estarlo recordando en el hogar. Siempre hay que estarlo recordando a la familia. Siempre hay que estarlo recordando para que nunca se olviden de Dios. De que nunca se olviden de Dios, de que en Dios está el poder, de que en Dios está la autoridad. De también de ver de que cuando uno le sirve de verdad a Dios, de que cuando de verdad uno está con Dios, obedeciendo a Dios, viviendo la palabra, el poder de Dios se va a manifestar también en nosotros, así como se manifestó con Moisés, así como se manifestó con Josué. Por cuanto uno es fiel y ama a Dios y es obediente, los milagros también se van a manifestar en nosotros. Así como se manifestaban con Moisés y con Josué, también se va a manifestar en nuestras vidas. Si uno lo cree, ¿cuántas veces no hemos recibido una sanidad? ¿Cuántas veces no hemos recibido un milagro? Muchos testimonios yo he escuchado. A diario, ¿cuántas veces? Mire, hasta de un dolor de cabeza, una jaqueca, uno orando, ora por eso y vemos de inmediato cómo el Señor se manifiesta. Nos sana de eso. Porque aún hasta los detalles mínimos hay que glorificar a Dios a eso. Aún hasta los detalles mínimos. Nosotros estamos aquí vivos hoy porque a Dios le ha placido por su misericordia. Por su misericordia estamos aquí nosotros vivos. Y nosotros tenemos que estar siempre agradecidos. Agradecidos y siempre contando las maravillas y el poder de Dios siempre. No se les olviden. Porque así como Dios se lo pedía al pueblo de Israel, que siempre estuviera recordando, nosotros también. A diario tenemos que estarles recordando a los hijos, a los nietos, a todos, las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. Las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Las que están en la Biblia, pero también las que ha hecho en nuestras vidas. De que nos haya sacado del pecado, de que nos haya sacado de esos vicios espirituales. Siempre va a haber algo que recordar, de que nos sacó de la deuda, de que nos sacó de esto. Siempre va a haber algo para dar testimonio. Que nunca se les olvide. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra produzca fruto en nuestros corazones a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra, Padre, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. Oh Dios, Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.